Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. Hoy con nosotros se sienta Sinet. ¿Qué tal? Gracias por estar en nuestro programa. Bienvenida. Gracias por invitarme. Vas a empezar un poco por dónde te criaste, qué características tenía tu infancia, no sé, cómo era tu familia, si había algún atisbo de fe. Vale, mi nombre es Sinet Strong y soy de Omagh, en Irlanda del Norte. He vivido allí toda mi vida, con mi madre, mi padre y mi hermano pequeño. Hasta que mi madre y mi padre se separaron cuando yo tenía 9 años. A partir de ahí nos quedamos solos, mi madre, yo y mi hermano. ¿La separación de tus padres te afectó espiritualmente hablando o tú ya tenías algo ya bastante asentado como para que esto pasara, sin más? Digamos que éramos, supongo, íbamos a misa todos los domingos, pero no tenía relación con Dios. Era lo que se hacía. Supongo lo que llamarías una católica de cuna, que naces en la fe y estas eran las cosas que tenías que hacer y marcas todas las casillas. E íbamos todos los domingos y no creo que mi fe fuese un factor, como que no tenía fe, supongo. Cuando lo miras así, y yo no me sentí gravemente afectada por la separación. En ese momento me sentí más bien aliviada por ella. Y luego mi madre, seguimos yendo a misa, mi madre nos llevaba todas las semanas cuando yo era adolescente. Recuerdo una vez que le dije, ¿por qué vamos a misa? Simplemente no me cuadraba. ¿Qué sentido tiene? Simplemente vas, te sientas aburrida por una hora. Habría sido una hora en aquel entonces, cuando yo era pequeña. Y luego te vas a casa y, ¿sabes? Vuelves a tu vida normal. Estaba tan separada y ella no podía, decía como, no lo sé. Y yo, pues entonces no voy. Y ella estaba como, bueno. Y ya ninguno de nosotros volvió. Y creo que tenía unos 12 o 13 años. ¿Y eso afectó a toda tu familia? Yo diría que sí. Yo dije que no tenía sentido ir. Ninguno de nosotros sabía por qué íbamos, si íbamos simplemente por ir o para contentar a la abuela, qué sentido tenía. Así que ya estaba. No fuimos a misa ese día y ese fue el final de la misa en mi casa. Irónicamente, yo fui llamada. Sentí un deseo muy fuerte como un año después, quizás menos. Tenía muchas ganas de ir a misa. Tenía un deseo muy fuerte de ir a misa y mi abuela y mi abuelo iban a misa todos los días y vivíamos a su lado. Así que llamé a mi abuela y le dije, quiero ir a misa, ¿me llevas? Entonces ella interrumpió todas sus mañanas y yo tenía que estar preparada porque la abuela llegaba a misa puntual, que eran 10 minutos antes. Así que no haces esperar a la abuela. Entonces ella me llevaba a misa, ella y mi abuelo, y empecé a ir de nuevo. Pero eso quedó en nada porque era simplemente una acción. No había conexión conmigo el ir a misa. Como que iba y decía mis oraciones y participaba, pero había algo que no había encajado en esa etapa de mi vida. Incluso recuerdo que había chicas que se burlaban de mí en el colegio, como, te vi en misa e incluso estabas diciendo tus oraciones. Y yo estaba como, bueno, pero ¿no se supone que la misa es eso? ¿Cómo? ¿Por qué? Y yo estaba como, ¿tú vas a misa y no dices tus oraciones? Yo solo como que le di la vuelta, pero sí, eso fue durante mi adolescencia. Y luego yo simplemente continuaba yendo por el camino equivocado. Empecé a beber cuando era adolescente y solíamos ir a las discotecas juveniles y yo iba y tomaba unas copas con mis amigos y luego iba a las discotecas. Y yo estaba entrando en la fase gótica entonces también. Así que me gustaba mucho toda esa oscuridad y el pintalabios negro y la ropa negra y, ¿sabes? Casi no salía al sol para nada y de hecho me puse muy, muy pálida porque nunca salía fuera durante el día. Y solía leer todo ese tipo de libros, todas las historias de terror, de asesinatos, misterios de asesinatos. Me metí de lleno en eso. Y luego fui a la universidad y
Eso, las chicas con las que terminé viviendo estaban metidas en todo eso y me atraía tanto todo eso que yo terminé participando. Y algunas estaban metidas en brujería y hechicería. Así que me vi envuelta en eso cuando estaba en la universidad. Vale, ¿y qué piensas? ¿De dónde te vino esa atracción por ese tipo de cosas? Quizás te diste cuenta de que aquello te llenaba, no sé, te resultaba agradable, quizás placentero. ¿Estabas a gusto creyendo en estas cosas, realizando este tipo de...? Yo creo que mi infancia fue un tiempo oscuro en mi vida. Hubieron varias cosas que sucedieron en mi familia y distintas cosas que yo sufrí como niña que me hicieron sentir muy perdida y sola. Y yo no sé qué fue lo que me llevó en esa dirección y simplemente seguí por ese camino y fue un acto de rebelión. Siempre sentía que había una rebelde, la rebelión dentro de mí. Yo estaba yendo en contra de las reglas. Corté mi pelo muy corto y me lo teñí de azul. Y un montón de personas a mi alrededor decían, ¡oh, genial! Y, ¿sabes? Nunca nos pronunciamos. La gente pasó por encima de nosotros este año, entonces había casi esta alabanza de que yo me rebelara contra el estereotipo, rapándome la cabeza y poniéndome colores locos y haciéndome piercings, que luego me llevó a hacerme tatuajes. Y probablemente intentando ser distinta simplemente. Y sentirme como en casa con... Siempre tenía esta tentación de ser distinta a todos los demás y que simplemente parecía que yo no encajaba en ninguna parte. E iba donde los demás no estaban, incluso con mi elección de universidad. La elegí prácticamente solo basada en, pues todos van a Belfast, así que yo voy a Derry. ¿Sabes? Yo iba. Mis decisiones tendían a ser así, simplemente hacer lo opuesto de todos los demás. Entonces, ¿cómo describirías o cómo se desarrollaron esos años en la universidad después de todo esto? Sí, entonces cuando yo vivía allí y cuando yo estaba metida en todo eso, sentí otro fuerte anhelo y un deseo de volver a misa, lo cual hice por un tiempo. Y empecé a volver a misa y realmente intentando rezar. Pero nuevamente hubo un bloqueo y había algo que yo no estaba haciendo la conexión y simplemente me sentí vacía. Yo tenía este vacío en mí que, ¿sabes? Mirando atrás intentaba llenar y lo llenaba con todas las diferentes cosas en las que estuve involucrada. Y seguí experimentando esta llamada a la misa. Pero cuando iba a la misa todavía no experimentaba la conexión que buscaba. Entonces volví a mis otros caminos de salir, beber y no ir a misa y no, ¿sabes? No vivir mi vida bien. Y creo que entonces, cuando terminé la universidad, me ofrecieron un trabajo, así que terminé, tuve que trasladarme a mi casa. Así que esto rompió los vínculos y el alejarme de ese grupo, entonces de alguna manera marcó el rumbo para mi vuelta a mi fe, aunque esto sucedió unos pocos años después. Pero sí que puedo ver los distintos pasos del camino en los que se quitaron los obstáculos de mi vida. Y tuve la bendición, la sigo teniendo, de tener amigos en mi vida que rezaban por mí y sí que tenían fe en ese entonces, aunque yo no la tenía. Ellos siempre estaban a mi lado, aconsejándome y me dieron libros. Y mira, yo me burlaba de ellos y estaba como, yo no voy a leer estos libros. Y los tiré, no a la basura, porque no quería hacer eso a mis amigos. Quería que ellos, dije que los cogería
E igual les dije incluso que los leería, pero no tenía ninguna intención, así que los dejé en la estantería. Pero creo que esos eran pequeños guijarros, porque más tarde, unos años después, fui a buscar todos esos libros y todas esas cosas y leído todo. Entonces, a ver, cuando estás todos estos años en la universidad, al final, ¿cómo te metes en todo este asunto de la brujería? ¿Y de qué forma, de qué manera afecta esto a tu vida? No me metí demasiado, aunque quería, porque la chica, pues yo había hecho un hechizo, estábamos haciendo estos libros, pero a mí me parecía tonto, no lo tomaba en serio. Y yo vivía con ella y le ayudaba, porque ella no tenía dinero y prácticamente no tenía mucha suerte. Así que yo tenía delante, me hice muy buena amiga suya y hacía la cena para nosotras y cosas así. Y ella iba a ir a vivir con un grupo más grande de personas que vivían todos el mismo estilo de vida y ella me llevó a ellos, les fui conociendo. Era casi como una entrevista de trabajo, todos me dedicaban tiempo, querían ver cómo yo les caía y se decidió que yo era demasiado pura. Así que los planes cambiaron un poco. Ella se iba a ir a vivir allí y yo tuve que irme de donde habíamos estado viviendo nosotras juntas y eso significó que yo tenía que ir a mi casa porque había terminado la carrera y no iba a seguir para sacarme el máster en esa época. Así que yo no tuve más remedio que ir a mi casa. Entonces fueron ellos. Ellos me rechazaron por lo que fuera que vieran en mí. Así que no me metí demasiado, pero sí que me afectó de forma negativa. Porque había muchas cosas a lo largo de mis 20 años en los que solían ocurrir muchas cosas malas. Y lo pasaba fatal. Y luego volvía y las cosas se ponían muy bien y todo iba muy bien y luego, ¡pam!, otra cosa pasaba. Era una situación inestable de altibajos y los bajones eran cada vez peores. Y cuando me fui de Derry y me fui en malos términos, porque tenía que haber ayudado a la chica con la que vivía a hacer el traslado. Y ella no estaba. Y yo me tenía que marchar, yo tenía restricciones de tiempo. Y ella me vio salir con el coche y me maldijo. Así que muchas cosas mías se dañaron en el traslado. Y ocurrieron muchas cosas malas. Muchas muertes después de esto. Los bajones empezaron. Mi sobrina, la hija de mi hermano, se enfermó y murió con solo 9 meses. Tuvo meningitis. Y yo creo que eso tuvo una gran repercusión en toda la familia. Y yo rezaba con el guante del Padre Pío. Todavía en este tiempo no tenía nada de fe, pero estaba dispuesta a rezar con este guante. Por su curación milagrosa. Yo creía que, ¿sabes? Porque yo sabía que los milagros existían y aunque no los había visto en mi propia vida, que yo, ¿sabes? Yo solo era un bebé. Pero yo tuve una experiencia importante con eso. Ahora sé, en ese momento no lo sabía. Empecé a temblar y a llorar cuando el guante del Padre Pío estaba en mis manos y tuve esta oleada del Espíritu Santo que vino sobre mí y empecé a cambiar mi vida desde ese momento. Creo que tenía unos 25 años en aquel momento, así que sí. Esto es como lo primero, ¿no? Entonces, entiendo. Te vas a casa después de la universidad y realmente empiezas o comienzas esta experiencia primera, pero realmente explícanos mejor. Sí, porque al irme de la universidad, eso fue, mi sobrina ya había nacido cuando yo me fui, entonces ella había muerto después de eso. Todo pasó en el mismo periodo de tiempo ese año, yo creo. Y
La experiencia con el guante del Padre Pío no fue un cambio instantáneo, pero sí que fue, creo, el punto de partida donde yo de hecho sentí, ¿sabes? Todas esas veces que iba a misa y no había conexión, había vacío, mientras que esta fue la primera vez que sentí esta emoción muy fuerte de que había algo. Y todo el mundo me repetía, oh, ¿sabes? Esto es, aquí pasa algo, te ha afectado el Padre Pío de alguna manera, ¿sabes? Así que yo empecé a buscar cosas del Padre Pío y a hablar a mis amigos sobre todo esto. E indudablemente hubo un cambio de corazón en mí por esto. Ya no era tan dura de corazón respecto a Dios y a la fe como había sido antes. ¿Sabes? En varias ocasiones antes de la universidad, cuando las cosas habían ido mal, un amigo me habló de ir a ver a un sacerdote y recibir una bendición, que un sacerdote sería muy bueno para ayudar en ese sentido. Y yo me había reído. ¿Qué va a hacer un sacerdote por mí? Yo no voy a ir a un sacerdote, ¿sabes? Y lo descarté completamente. Mientras que entonces, después de esta experiencia, empecé a tener un cambio de corazón y empecé a acordarme de las conversaciones que había tenido con mis amigos y empecé a pensar en lo que me habían dicho, todo lo que antes había descartado completamente. Empecé a pensar en todo y a reflexionar y empecé a buscar esos libros. Y, ¿sabes? Yo creo, luego, probablemente un año después de eso, fue que yo me entero de que tenía novio en ese entonces y mantuvimos la relación durante todo este cambio de corazón. Y él no tenía fe y yo no tenía fe, entonces todo funcionaba. Pero empezó a desmoronarse cuando yo empecé a cuestionarme, porque empecé a pensar, pues yo no debería estar viviendo con alguien cuando no estamos casados, ¿y algún día nos casaremos? ¿Y hacia dónde se dirige esto? Entonces la interrupción de esta relación no fue bien. Y yo terminé, ¿sabes? Las cosas no estaban bien entre nosotros. Los dos chocábamos en todo y yo lo describo como un periodo muy oscuro de mi vida en aquel entonces, porque empecé a pensar que mi forma de vivir estaba muy equivocada. Empecé a hacerme consciente de esto. Y luego me quedé embarazada. Yo trabajaba en ese momento como manager y después de sacar el título y de hacer más estudios me fui y conseguí este trabajo. Y empecé a sacarme el máster e iba ascendiendo poco a poco. E iba a ser una mujer de negocios, e iba a tener un coche y un gran trabajo y ganar dinero. Y en ese momento me entero de que estaba embarazada. Y estaba tan indiferente, estaba como, vale, bien, esto es simplemente un problema pasajero, simplemente lo soportaré. No iba a deshacerme del bebé, iba a tener el bebé, pero iba a tomarme una baja de maternidad muy limitada. Iba a trabajar hasta que tuviera al bebé y luego iba a tomarme unos meses de baja por maternidad y luego tener una niñera y volver a trabajar. Y eso fue, yo estaba, ¿sabes? Este bebé no va a afectar mi vida, o a mí, o a lo que yo quería hacer, y a mis metas de la vida, y a mi trabajo, y a mi todo. Y cuando fui a la ecografía de 3 meses, no detectaron el latido del corazón. Y mi mundo se vino abajo. Y esto fue otro. Hubo muchos altibajos y este fue el que realmente me dejó hecha polvo. Y no me pude levantar porque, ¿sabes? No sabía que el bebé estaba allí, pero sabía que ahora el bebé se había ido. Porque fue un aborto natural, así que tuve que ir a operarme para que me quitaran el bebé. Y me desperté después de que la anestesia dejó de tener efecto y comencé a llorar. No solo lágrimas, fue un lamento gutural desde lo hondo de mi alma. Es el único modo en que lo puedo describir. Y la enfermera no sabía qué hacer, como que se echaba encima de la cama intentando abrazarme para consolarme. Y creo que esto fue como un despertar en mi alma.
que este bebé se perdió, este niño que se había ido, y fue realmente un momento terrible. La relación en la que me encontraba estaba completamente... No estaba ni siquiera... Él estaba feliz, estaba contento, aliviado de que yo había perdido el bebé, y yo estaba absolutamente destrozada. Volví al trabajo casi enseguida y luego me enfermé y tuve que tomarme muchos días. Y en este tiempo, de nuevo, los mismos amigos me preguntaron, ¿considerarías ir a ver a este sacerdote? Y dije, haré lo que sea en este punto. Yo estaba desesperada, estaba tan deprimida y no me podía volver a levantar. La relación estaba mal y perdí a este bebé que no quería y sentía la culpa de todo esto allí. Y estaba tan a la defensiva, y entonces ella llamó al sacerdote. Y es notoriamente difícil ponerse en contacto con este sacerdote. Y él cogió el teléfono y ella me llevó a él a la mañana siguiente. Así que fui y me senté en la habitación y estábamos charlando, como nosotras ahora. Y él estaba contándome un poco de él y volviendo sobre la historia. Y estaba, ¿sabes? No se esperaba nada. Y sostenía la cruz de San Benito delante de mí y empezó a rezar oraciones de exorcismo. No era un exorcismo, sino simplemente su bendición, y rezaba estas oraciones. Y mientras él rezaba estas oraciones, empecé a ponerme muy nerviosa, inquieta y fría y húmeda, y a retorcerme las manos, mecerme para atrás y para adelante, y estaba como, ¿estás bien? Y yo, caramba, hay un servicio, creo que voy a vomitar. Y estaba como, no me encuentro bien. Entonces él un poco arqueó las cejas y estaba como, bien, vale. Posó su crucifijo y debió de haber rezado una oración, porque luego realmente empezó a hacerme preguntas y realmente encontrar cuál era el problema. Salió que yo había estado viviendo en Derry en la universidad y metida en hechizos y cosas del estilo. Y entonces él me despidió. Dijo, te tienes que ir, y yo tengo que rezar y tengo que conseguir que más gente rece. Y si conoces a alguien que reza, tienes que conseguir que recen ellos también. Y me dio una cruz, un crucifijo de San Benito, y me dijo que me la llevara. Pero recuerdo en ese momento como esta cruz parecía que pesaba 1 tonelada. Fue muy difícil llevarla, pero... Nos fuimos. Mis amigos me llevaron a casa. Estaban todos rezando y pidieron a sus amigos que rezaran. Y se lo dije a mi abuela, y ella, ¿sabes? Ella siempre ha rezado por mí todos los días, desde el día en que nací. Así que ella simplemente dijo que seguiría, pero que también rezaría más por mí también. Y entonces él me dijo que me avisaría cuándo sería un buen momento para volver, cuando hubieran rezado suficiente por mí. Y creo que pasaron unas 2 o 3 semanas, y dentro de ese plazo, la relación en la que había estado se derrumbó completamente. Nos separamos. Yo estaba en su casa una noche y él estaba muy distante. Y como que estábamos en 2 lugares totalmente distintos. Y él estaba siendo un poco evasivo, y yo simplemente no sabía qué hacer y me sentía terrible. Dije, me fui, estaba como, mira, me voy a casa, estoy cansada. Y salí con el coche por la carretera y estaba tan disgustada, y en los semáforos estaba allí llorando. Y dije, Dios, ¿sabes? Si estás ahí, realmente te necesito. Necesito saber qué hacer. No puedo vivir así, ¿sabes? Si quieres que esté en esta relación, estaré. Me quedo y la trabajo, pero, ¿sabes? Realmente necesito que me muestres, si estás ahí, qué tengo que hacer. Y haré lo que quieras. Y esa fue mi primera oración como Dios manda desde el corazón. Como que era tan... Le imploraba tanto que decía, yo haré lo que quieras. Y no le vi la noche siguiente, y a la noche siguiente le vi, y yo solo, eso fue todo. La relación se acabó allí, esa noche.
Simplemente sabía que ese era el camino. Me enteré de más cosas que habían estado pasando. Él me había sido infiel y todo salió limpio. Lo pillaron. Y yo ni siquiera... Porque otras veces cuando me enteraba de cosas que pasaban con él, estaba devastada y lloraba. Y era horrible, terrible. Y no podía con ello y sentía como si no podía vivir sin él. Mientras que esta vez simplemente me reí. Porque yo sabía, estaba como... Pedí a Dios que me mostrara, y esto es, me ha sido mostrado, como la siguiente vez que le vi. Yo estaba simplemente como... Ya estaba, había terminado y... A la semana siguiente volví a ver al sacerdote y él rezó conmigo. Como que estábamos allí horas y él rezaba y rezaba y rezaba. Y solo había tanto, yo me sentía como tan ligera después, salí de todas esas oraciones. Y estaba eufórica casi, porque estaba sencillamente tan feliz y yo... Mi madre pensó que yo estaba loca. Era primavera o verano y había como dientes de león por todo el borde de la carretera y parecía, como todo parecía tan vivo, todo parecía tan bonito y estaba como... ¿Siempre se ha visto así? Parece... Yo no recuerdo que fuera así en ninguna otra ocasión. Dije, ¿es así todos los años? Sencillamente la oscuridad que había en mi vida, lo que fuera, se había quitado y vi todo nuevo. Incluso me volví muy niña y mi madre estaba allí pensando, a esta se le ha ido la cabeza. Y yo estaba como, mira qué flores, mira qué árboles, qué bonitos. Y yo solo, todo era asombroso, la creación de Dios a mi alrededor, y era tan genuina porque era tan... Yo tenía tanta apreciación por todo lo que había estado tan oscuro antes que eso. Y nunca pude entender por qué. Pero estas oraciones, no quiero decir que eso, ¿sabes? Fue mi conversión en ese día. Esas oraciones, y todo se me quitó, y yo viví feliz porque no fue así. ¿Sabes? Somos criaturas de costumbres y... Sí, que empecé a veces... ¿Sabes? Una vez que la euforia empezó a disiparse, empecé a recaer en mis viejas costumbres un poco. Pero sencillamente aprendí que tenía que seguir perseverando y que había ciertas cosas que tenía que hacer para asegurar que no siguiera alejándome de Dios. Siempre me llamaban a volver las viejas costumbres y eran más fuertes ahora. Y cuando iba a misa había como que sabía, podía sentir esa conexión, tenía esa relación con Jesús como persona. No era simplemente ir a un edificio y una vez a la semana. Iba siempre e iba a confesarme y estaba recibiendo los sacramentos. Y cuando iba, sabes, mejor se volvía mi vida, incluso en los tiempos difíciles, porque sí que han habido muchos tiempos difíciles desde entonces, pero ahora con la fe puedo ver la mano de Dios en las cosas y puedo entender que hay, sabes, que hay motivos para las cosas y que a veces hay sufrimiento. Pero con tal que yo lo siga ofreciendo, tienes esa alegría de tu fe en ti y que nada parece tan malo. Sinet, ¿nos puedes decir brevemente, porque no tengo más tiempo, dónde estás ahora? ¿Dónde está tu conversión ahora? ¿Dónde estás tú ahora mismo? No físicamente, sino espiritualmente. Ok. Pues yo tengo, después de eso renuncié a beber y a fumar. Dejé todos mis vicios y conocí a mi marido. Creo que hace 10 o 11 años. Y nos casamos y ahora tengo 7 hijos. Y soy madre de familia a tiempo completo. Y la carrera ya no está. Se puso a un lado. Ahora mi carrera son mis hijos. Y también llevo la Asociación de Madres Católicas que fundé después de casarme. Y es una manera de mantener a las Madres unidas y ser una red de apoyo las unas para las otras, mientras criamos a nuestros hijos en un mundo y en un país que está perdiendo su fe rápidamente. Así que yo estoy ocupada con todo esto y homeschooling. Todo lo contrario de donde había estado solo hacía 15 años, creo.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros tu testimonio. Va a ayudar a muchísima gente. Gracias. Gracias a ti. A veces realmente no sabemos qué camino tomar, ni qué sentido va a llevar nuestra vida. Nos preocupamos en esto y nos volvemos un poco locos. Y no sé por qué, porque el Señor al final nos tiene tomados de la mano, tiene un plan para nosotros y lo único que tenemos que hacer es dejarnos llevar. Entonces, dejémonos llevar por el Señor, dejémonos llevar por la Virgen. Abandonémonos en nuestra fe. No hay nada más que hacer, no nos tenemos que complicar tanto la vida. Gracias por estar aquí con nosotros.